¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces parece que Dios está en silencio? Oras, suplicas, lloras, y todo lo que recibes como respuesta es el eco de tu propia desesperación. No es que Dios se haya alejado, es que muchas veces somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, colocamos una barrera invisible entre el cielo y nuestra voz. Clive Staples. Lewis decía que el infierno comienza con una simple elección. Y del mismo modo, el silencio de Dios puede comenzar con 5 palabras mal colocadas en nuestras oraciones. Palabras que parecen inofensivas, incluso piadosas, pero que esconden dudas, resistencias e incluso orgullo. Muchos creen que orar es simplemente hablar, pero para Lewis, la oración era una entrega radical, un soltar el control, una rendición sincera ante lo eterno. Solo que, en el fondo, lo que más tememos es precisamente eso, soltar las riendas y dejar que Dios sea Dios. Y entonces, en lugar de confiar, manipulamos. En lugar de creer, negociamos. Y es en esas grietas disfrazadas de reverencia donde el enemigo planta las semillas del silencio divino. Porque el cielo no responde a discursos ensayados, responde a corazones quebrantados. Puedes creer que estás orando bien, diciendo todo como manda el manual. Pero Lewis nos recordaba que Dios no mira la estructura de las palabras, sino la estructura del alma detrás de ellas. El problema es que, incluso inconscientemente, hemos aprendido a esconder nuestras heridas, hasta de Dios. Y es en ese escondite sutil, en esas 5 palabras que repetimos sin pensar, donde cerramos la puerta a la respuesta que tanto esperamos. ¿Cuáles serían esas palabras? ¿Qué tienen que provocan que hasta el cielo guarde silencio? No se trata de una fórmula mágica ni de superstición. Se trata de un principio espiritual profundo. Algunas palabras, dichas en el momento equivocado o con la motivación equivocada, no suben como oración, suben como resistencia. Y Dios, como enseñaba Lewis, no fuerza la entrada en corazones que no lo desean de verdad. Esas palabras revelan más de lo que pensamos. Exponen nuestro miedo a la voluntad divina, nuestro intento sutil de controlar lo incontrolable, de negociar con el Todopoderoso como si fuera un siervo de nuestro deseo. Si alguna vez sentiste que el cielo se cerró para ti, que tus oraciones rebotan en el techo y regresan vacías, tal vez no se trate de falta de fe. Tal vez sea momento de prestar atención a lo que estás diciendo. Y en el video de hoy vamos a revelar, basados en el pensamiento de C.S. Lewis, cuáles son esas 5 palabras que podrían estar silenciando a Dios en tu vida. Y, lo más importante, cómo sustituirlas por una fe que realmente mueve el corazón del Padre. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede transformar para siempre tu forma de orar. La primera palabra que puede silenciar el cielo es la palabra sí. En las oraciones aparece camuflada de humildad. Si es tu voluntad, Señor. Si tú quieres, Señor. Pero como enseñaba Lewis, Dios no se impresiona con la forma de la oración, sino con la verdad del corazón que ora. Y muchas veces, ese sí no expresa sumisión, expresa duda. Una duda que silencia el cielo, no porque Dios se aleje, sino porque no hay fe auténtica para que Él responda. Lewis decía que el problema del corazón humano es su constante intento de controlar a Dios, y el sí es una forma sutil de intentar mantener ese control. En lugar de declarar la promesa, dudamos de ella. En lugar de confiar, condicionamos. El sí vuelve la oración frágil, vacilante, superficial. Y Dios, que desea una entrega completa, no responde a corazones que oran con reservas. Claro, existe un sí legítimo, el de Jesús en Getsemaní. Pero allí había entrega, no inseguridad. Jesús sabía que el Padre podía hacer todas las cosas. La condición que Él puso no era duda, era rendición. Pero nuestro sí, muchas veces, no tiene esa entrega. Es un escudo contra la decepción.
una oración que ya espera el no antes de escuchar la respuesta. Y cuando oramos así, el cielo guarda silencio. No como castigo, sino porque Dios no dialoga con nuestro miedo. Él quiere enseñarnos a creer con valentía. Lewis afirmaba que la verdadera fe es la que permanece en pie incluso cuando el mundo se derrumba. Y solo quien abandona el sí como escudo espiritual puede experimentar ese tipo de fe, la que mueve montañas y toca el corazón de Dios. Por eso, presta atención a tus oraciones. ¿Cuántas veces comienzas con fe, pero terminas con un sí, escondido entre las palabras? Esa pequeña condición puede ser la gran barrera entre tú y el milagro, no porque Dios no quiera responder, sino porque Él solo se manifiesta donde hay confianza total. Y la confianza comienza cuando abandonas el sí y dices, yo creo. Tu voluntad es buena. Yo confío. La segunda palabra que puede silenciar el cielo es el temido ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué permitió esto? Todas estas preguntas parecen legítimas en momentos de dolor. Pero Lewis, al reflexionar sobre el sufrimiento humano, nos advierte: cuando el ¿por qué? Se convierte en acusación y no en una búsqueda sincera de entendimiento, transforma la oración en un muro entre nosotros y Dios. Lewis escribió en El problema del dolor que el sufrimiento es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo. Pero muchos de nosotros, en lugar de escuchar, preferimos cuestionar. Queremos explicaciones inmediatas, justicia según nuestra perspectiva y un Dios que encaje en nuestras lógicas. Pero el Creador no responde a quien ora con el corazón cerrado por la acusación. Él responde a quien confía, incluso sin entender. El ¿por qué? Puede ser el inicio de una oración honesta o el final de una relación con Dios. Depende del espíritu con el que se dice. Si preguntamos buscando intimidad y luz, Dios nos guía. Pero si usamos el ¿por qué? Como forma de juzgar al cielo, Él guarda silencio. Porque la fe no necesita explicaciones para existir. Vive, incluso en la oscuridad. Y eso es justamente lo que el ¿por qué? Mal usado nos impide experimentar. Lewis decía que Dios nos ama demasiado como para dejarnos con respuestas superficiales. A veces, Él guarda silencio porque quiere que dejemos de preguntar ¿por qué? Y comencemos a preguntar ¿para qué? El ¿por qué? Se enfoca en el sufrimiento, el ¿para qué? En el propósito. Cuando cambiamos la pregunta, cambiamos el corazón. Y entonces, el cielo vuelve a hablar. No porque Dios haya cambiado, sino porque nosotros cambiamos la forma de acercarnos a Él. Así que, la próxima vez que ores en medio del dolor, pregúntate, ¿estoy buscando luz o estoy exigiendo justicia según mi propia voluntad? El ¿por qué? Que nace del alma herida es natural, pero necesita ser sanado por la confianza. Solo así, el silencio de Dios se transforma en presencia. Y la presencia, incluso sin palabras, sana más que cualquier respuesta inmediata. La tercera palabra que puede bloquear la voz de Dios es ¿cuándo? ¿Cuándo me va a bendecir el Señor? ¿Cuándo llegará mi respuesta? ¿Cuándo va a pasar todo esto? Esta palabra revela una impaciencia que Lewis describía como un mal moderno, el deseo de controlar el tiempo de Dios. Y nada silencia más el cielo que un alma que ora, pero no sabe esperar. Lewis afirmaba que Dios vive fuera del tiempo. Para él, 1000 años son como un día. Pero nosotros, prisioneros del reloj, queremos respuestas inmediatas. El cuándo se convierte en una presión espiritual, un recordatorio constante de que confiamos hasta cierto punto. Y cuando pasa el tiempo y no llega la respuesta, empezamos a dudar, a debilitarnos e incluso a dejar de orar. Porque el cuándo nos agota. Orar con fe no es orar con cronómetro, es orar con entrega. Lewis decía que el verdadero milagro no está en lo que Dios hace por nosotros,
sino en lo que hace en nosotros mientras esperamos. El cuándo puede transformarse en adoración si el tiempo de espera se llena de fe y no de ansiedad. Pero si nos volvemos esclavos de esta palabra, dejamos de escuchar la voz de Dios, que siempre habla al ritmo de lo eterno, no de lo inmediato. Muchas veces, Dios no responde porque nuestro cuándo revela un corazón que quiere resultados, no relación. Y Dios no es una agenda, es un Padre. Él responde en el momento adecuado, de la forma correcta. Y lo más importante, cuando nuestro corazón está listo para entender. Mientras sigamos orando preguntando, ¿cuándo? Puede que el cielo siga en silencio solo para enseñarnos a confiar en el ahora. Si estás esperando una respuesta de Dios, abandona el cuándo como condición para seguir creyendo. La fe no negocia con el tiempo. Se sostiene en la certeza de que Dios es bueno, aunque tarde. Porque, como decía Lewis, lo eterno no puede ser apresurado sin perder su esencia. Y tal vez el silencio de hoy sea la preparación para una respuesta que cambiará tu eternidad. La cuarta palabra peligrosa es pero. Esa pequeña conjunción que aparece justo después de una declaración de fe. Yo creo, pero, sé que Dios puede, pero. Y aquí es donde C.S. Lewis nos enseña algo fundamental. El pero en la oración muchas veces revela una fe dividida. Un alma que cree con los labios, pero duda con el corazón. El pero es traicionero porque parece racional. Después de todo, solo estamos siendo realistas, ¿cierto? Lewis, sin embargo, decía que el realismo cristiano no niega la dificultad, pero tampoco debilita la fe. Cuando oramos y luego añadimos, pero tal vez no suceda, estamos desautorizando la misma oración. Le estamos diciendo a Dios, creo, pero no del todo. Y esa fe diluida, vacilante, no es la fe que mueve el cielo. Dios no rechaza al que duda, pero espera que seamos sinceros en la duda, no que nos escondamos detrás de contradicciones. El pero usado como escape emocional destruye la autoridad espiritual de la oración, porque muestra que aún no confiamos del todo. ¿Y cómo actuará Dios plenamente donde la fe aún está a medias? Lewis decía que la fe no es el sentimiento de que todo va a salir bien, sino la certeza de que Dios está en control aunque todo parezca mal. El verdadero creyente ora diciendo, yo creo, y punto final. No hay espacio para pero, porque el pero en boca del que ora es como una grieta en una vasija, impide que la presencia de Dios la llene por completo. Si quieres ver al cielo responder, quita el pero de tus oraciones. Declara la fe sin reservas. El mundo ya está lleno de incertidumbres. Tu oración no necesita estarlo. Como decía Lewis, la fe es el acto de aferrarse a aquello que la razón una vez aceptó, a pesar de las emociones cambiantes. Así que la próxima vez que vayas a orar, di, yo creo. Y deja que esa certeza abra el cielo sobre tu vida. La última palabra que puede silenciar a Dios en tu oración es intenta. Señor, intenta ayudarme. Intenta cambiar esta situación. Intenta hablarme, como si Dios fuera limitado, frágil o alguien que necesita permiso para actuar. Lewis nos enseñaba que Dios es soberano, omnipotente, y que orar así es una forma sutil de rebajar al Todopoderoso a la condición de siervo inseguro. Esa palabra revela una visión distorsionada de quién es Dios. Lewis decía que el ser humano muchas veces proyecta sus propias debilidades sobre Dios, y eso empobrece la oración. Cuando le pedimos a Dios que intente, estamos diciendo, con otras palabras, que tal vez no pueda lograrlo. Es una fe que ya duda antes incluso de confiar. ¿Y cómo respondería Dios a una oración que cuestiona su propio poder? Dios no intenta hacer nada. Él realiza, Él cumple, Él decreta, Él actúa. El lenguaje que usamos en la oración revela el nivel de entendimiento que tenemos del carácter de Dios. Y el intenta es el reflejo de una fe infantilizada,
que aún no ha comprendido que el creador del universo no necesita esforzarse para hacer lo imposible. Lewis nos enseña que no debemos orar como quien suplica, sino como quien confía. No como hijos mendigando atención, sino como herederos hablando con el Padre. Cuando dices, intenta sanarme, el cielo guarda silencio, no por rechazo, sino porque Dios no puede actuar donde no hay confianza en su grandeza. La fe verdadera dice, tú puedes. Y esa certeza abre el camino para el milagro. Llegamos al final de este recorrido de revelaciones, pero quizás por primera vez estés realmente comenzando una nueva forma de orar. A lo largo de este video, te diste cuenta de que palabras simples como sí, por qué, cuándo, pero y intenta pueden, sin que lo notemos, convertir una oración viva en un eco vacío. No porque Dios no quiera responder, sino porque Él desea enseñarnos a orar con toda el alma, sin disfraces, sin muros, sin reservas. Y eso, como decía Lewis, es el inicio de una fe que realmente transforma. Quizás el silencio que has enfrentado no sea un castigo, sino una invitación divina a crecer, madurar y despojarse de todo orgullo espiritual. Lewis nos recordaba que Dios examina nuestros deseos más ocultos y responde no a lo que decimos, sino a lo que realmente anhelamos. Cuando nuestras palabras contradicen nuestra fe, Dios espera. Cuando nuestras oraciones revelan más miedo que confianza, Él nos invita a ir más profundo hasta que la oración se convierta en verdad. No existe una fórmula mágica, pero sí hay un principio eterno. Dios responde a la fe pura, confiada, rendida. Él no se mueve por teatralidad, ni por repeticiones memorizadas. Él se mueve cuando el corazón ora con sinceridad y firmeza, sin condiciones. Cuando eliminas de la oración todo aquello que la debilita, comienzas a oír la voz de Dios con claridad. Y a veces, esa voz no viene en palabras. Viene en forma de paz, viene como dirección, viene como transformación. Así que la próxima vez que ores, recuerda, no negocies con el cielo, no dudes de la promesa, no condiciones el actuar de Dios a tu tiempo o entendimiento. Ora simplemente como un hijo que confía en su Padre, incluso cuando no entiende, incluso cuando duele, incluso cuando tarda. Porque como decía Lewis, cuando todo te es quitado y aún así confías, es ahí donde Dios comienza a construir algo eterno. Si este mensaje habló contigo, si en algún momento te viste reflejado en una de estas 5 palabras, te invito a formar parte de esta comunidad que busca crecer espiritualmente cada día. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte en los comentarios. ¿Cuál de estas palabras usas más en tus oraciones y cuál vas a dejar hoy? Tu experiencia puede tocar otras vidas. Y recuerda, no es el tamaño de la oración lo que mueve el cielo, es la entrega que hay detrás de ella. Que Dios te bendiga.